Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la sesión de Carnet Insights on Future Mobility. Esta sesión se va a tratar el tema de movilidad urbana y para ello contamos con la presencia de tres personas que son expertas en la temática asociada con movilidad urbana y que evidentemente les agradecemos muchísimo su presencia y que ahora de una forma breve, voy a intentar introducir y que, por favor, si me dejo algo, sed tan amables de corregirme si digo algo mal. Empiezo con la persona que tengo a mi lado para seguir el orden que tengo en el banner. Joan Moreno es profesor lector del Departamento de Urbanismo y Ordenación de Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es doctor en urbanismo por la UPC y experto en movilidad urbana sostenible y su impacto espacial en la ciudad. En su tesis Esquinas Metropolitanas analiza la integración de la movilidad y la planificación urbana en los Países Bajos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. A continuación paso con Alice Lunardón. Alice está actualmente trabajando en EIT en Urban Mobility como Business Development Manager, con un interés directo en ayudar a ciudades a innovar su sistema de movilidad, así como con una fuerte colaboración con el sector industrial. Alice es experta en arquitectura y sostenibilidad, con gran interés en el campo de la planificación y la movilidad urbana, así como la arquitectura. También está haciendo un doctorado sobre el vínculo entre el desarrollo de estaciones de tren y ciudades sostenibles, después de haber desarrollado un nuevo concepto sobre este tema hace unos años. Alice, muchísimas gracias por estar aquí. Y, por último, pero no el último, el doctor Josep María Salanova, estaba con el de antes. Josep María Salanova tiene un grado en Ingeniería de Transporte con 15 años de experiencia trabajando en proyectos financiados con fondos europeos. Trabaja como investigador asociado en el Instituto Helénico de Transporte del Centro de Investigación y Tecnologías de ELAS, donde dirige el análisis de datos y el laboratorio de modelado que respalda el Living Labs de movilidad inteligente en Tesalónica. Su experiencia incluye modelado de transporte, sistema de transporte inteligente, sistemas cooperativos, investigación operativa para optimizar el transporte de pasajeros y mercancías y ciencias de datos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero haberos introducido de forma correcta y, por favor, si me he dejado cualquier aspecto, decidlo después cuando empecemos con la sesión de preguntas. Bien, la temática de hoy es sobre movilidad urbana y, si me permitís, antes de empezar con las preguntas que tenemos para un poco inicializar la discusión, para luego pasar a las preguntas que puedan venir de audiencia, intentaré introducir un poco el concepto para, de alguna forma, intentar vehicular un poco los distintos conceptos que pueden estar dentro de esta movilidad urbana. A ver, el tema de movilidad urbana no es algo que ahora empecemos o que vayamos a descubrir. Es un aspecto que que tiene un impacto o unas interacciones enormes en distintos sectores, tanto en el sector de transporte, como en el sector de la energía, como en el sector de incluso la computación, con el sector de movilidad, por supuesto. Y esto se basa en distintos servicios, distintas tecnologías que pueden dar lugar a mejoras en todas estas distintas verticales. Evidentemente, el impacto que esto tiene en el ciudadano, el impacto que esto tiene en el usuario final es enorme. Pero para que esto sea exitoso, la tecnología debe evolucionar. Y podríamos mencionar, o podríamos, de alguna manera, enfatizar tres distintos ámbitos en los cuales la movilidad urbana se debería centrar. Tendríamos la ciencia de datos o analítica de datos, tendríamos las comunicaciones y tendríamos el entorno de procesado. Evidentemente, si estamos en un entorno de movilidad urbana en el cual tenemos un montón de servicios que se deben desplegar de una manera muy rápida, muy eficiente y con una fiabilidad muy grande, esto requiere un procesado enorme. Esto requiere que este procesado se realice en tiempo real para dar servicios a este conjunto de servicios que deben ejecutarse en tiempo real con unos procesos de toma de decisiones muy rápidos. Para que esto pueda dar lugar o pueda funcionar de una forma correcta, el paradigma actual de computación en la nube, de cloud computing, no es el más adecuado, y tenemos que pensar en nuevos paradigmas de computación, como puede ser edge computing o la computación en el edge, la computación en el borde, en el extremo, que viene soportada por una gran facilidad de comunicación. Todos hemos oído hablar de 5G, todos hemos oído hablar del futuro en 6G, con una latencia, o sea, con un retardo de comunicación muy bajo, con un ancho de banda muy alto, lo cual facilita el despliegue de un conjunto de servicios que pueden dar lugar al soporte de esta movilidad urbana. Por último, tenemos
además de las comunicaciones, además de este procesado, tenemos la analítica de datos. Necesitamos analítica de datos para generar modelos inteligentes, modelos predictivos, que sean capaces de tomar decisiones incluso antes de cuando deben ser tomadas, para minimizar los tiempos en que estas decisiones se ejecutan. Este paradigma en computación se va haciendo, en computación de altas prestaciones se va haciendo desde hace muchísimos años, pero en entornos fuera de esta computación de altas prestaciones podemos hablar, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial que pueden de una manera muy directa ayudar en estos mecanismos de toma de decisiones en tiempo real basados en modelos predictivos. El final de todo esto es que tenemos un conjunto de servicios soportados por un conjunto de tecnologías que deben dar, de alguna manera, un efecto muy grande o un impacto muy grande al usuario final. Todos estos servicios, generalmente, ¿cómo los testamos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo validamos que hay realmente un proceso de escalabilidad de estos servicios? Esto tradicionalmente se hace en un laboratorio. No obstante, cuando estos servicios tienen un impacto muy fuerte en los usuarios, tenemos que buscar estrategias de validación, estrategias de testeo que no estén centradas en pruebas en laboratorio, sino que estén centradas en usuario. Y ahí es donde aparece el concepto del Living Lab. Living Lab apareció en la década de los 90 para facilitar el despliegue de innovación en servicios orientados o centrados en el usuario, así como para facilitar la validación de dichos servicios. Pero, claro, si el objetivo es validar servicios, no podemos validar estos servicios en un único Living Lab. No podemos validar un servicio en un contexto que sea definido ad hoc para un escenario concreto, sino que debemos de alguna forma contemplar un escenario de validación que sea complejo, que sea amplio, que tenga distintas características con distintas condiciones de contorno. Con lo cual, interesaría tener escenarios de validación basados en Living Labs, en los cuales los Living Labs puedan entre ellos interactuar, colaborar, transmitir datos, interactuar en datos, o sea, tener un entorno de colaboración. Y ahí es donde aparecen herramientas como por ejemplo podría ser la Red Europea de Living Labs, que de alguna manera facilitan este tipo de intercambio. Bueno, entiendo que con esto hemos un poco posicionado las principales ideas. El principal objetivo ahora sería pasar a analizar un conjunto de preguntas que de alguna forma nos pueden dar un poquito más de información sobre la temática. Lo que haré será plantear preguntas de manera una a una y empezaremos preguntando a los ponentes. Iremos cambiando el orden para no tener desviaciones, ¿vale? Empezaremos con la pregunta y empezaremos contigo, José María, si me permites. Primera pregunta. ¿Existe un consenso en la definición y en el vocabulario del Living Lab? ¿Son válidos todos los posibles enfoques sobre lo que puede ser un Living Lab? Vale, simplemente antes de empezar, solo quiero añadir a la presentación que estoy aquí representando mi centro, al CERT, pero también a ENOL. ENOL es la red de Living Labs y bueno, represento como el CERT está liderando el grupo de trabajo en Mobility. Entonces, se invitó al ENOL y pude venir yo. El tema Living Lab es un tema bastante abierto y hace unos años que la Unión Europea está apostando por ellos. Y así como antes pedían ciudades, ahora piden Living Labs. Esto ha hecho que cada ciudad tenga un Living Lab. Así que un poco está muy difuminada la línea entre Living Lab, Testbed. Hay muchas definiciones, tantas como Living Labs. Puede ser desde una universidad, un grupo de trabajo con 5 o 6 personas que han hecho una aplicación que la prueban 50 ciudadanos, hasta un Living Lab como puede ser el JRC en ISPRA, que es un Living Lab as a Service. Va una empresa allí y prueba sus tecnologías y le dan un espacio, le dan una infraestructura de recogida de datos, le dan una población de prueba. Entonces, si hay muchas definiciones, creo que es necesario que se pueda acotar un poco esto, porque tiene que haber unos estándares, ¿no? ENOL, de hecho, lo que está haciendo, ENOL es el European Network of Living Labs, hace un proceso de certificación. Cualquier Living Lab puede aplicar a ENOL. Oye, yo soy un Living Lab, hay una aplicación, una forma que la rellena y ENOL le dice sí, eres un Living Lab, o no lo eres, pero puede ser un Living Lab de esta manera. Y eso, bueno, es una forma por lo menos más estándar de que haya un certificado que te diga sí, tú eres un Living Lab y yo como ENOL te doy un soporte a esto. Pero, por otro lado,
quién tiene el derecho de dar esa definición, alguien puede decir que sí o que no. Entonces, hay muchas definiciones. Yo creo que lo importante no es la definición en sí, sino los elementos. Un Living Lab, como has comentado tú, tiene que ser un ecosistema. Y no es tecnología solo, es una tecnología que la pruebas en la calle y el ecosistema tiene que estar compuesto pues, de la parte pública a la parte privada. La parte pública es la que da un poco, es la autoridad que da el permiso para que se haga y da la infraestructura. La parte privada es la que va a dar la tecnología, incluso la universidad o la academia es la que va a dar la metodología y muchas cosas y la evaluación, pero la dimensión de la sociedad es muy importante. Y es lo que se habla últimamente de co-creación, codiseño, ¿no? No des algo acabado para que lo prueben los ciudadanos, invítales a quedar contigo. Entonces, yo creo que si hay un ecosistema que es el que está creando en conjunto y llevando la innovación a las calles, esta es la base para un Living Lab. Después puede haber más tecnológico, menos tecnológico, con más datos, menos datos, pero es importante que sea una cosa ecosistémica, porque es lo que queremos. De hecho, tú, ¿no? En un laboratorio no puedo probar algo. Necesito gente, necesito usuarios reales. Entonces, hay muchas definiciones y creo que lo importante es entender cuáles son las características para decir esto es un Living Lab y sí, puede hacer el trabajo de un Living Lab. Muy bien, muchísimas gracias. Alice. Bueno, ha dicho todo. Para la definición, claro, no hay una definición clara, digamos, y creo que sí, lo más importante es esto de que los usuarios y los ciudadanos puedan co-crear y co-diseñar. Nosotros a la IT Urban Mobility tenemos varios Living Lab en donde se diferencian por las etapas, ¿no? Entonces hay nuestros partners, por ejemplo, trabajan en proyectos en donde se concretiza la innovación y se hace testear a los ciudadanos o los usuarios, y también tenemos otros tipos en donde, claro, se hace una co-creación, ¿no? Con el ciudadano. Yo creo que ese es el elemento más importante, porque para innovar hay que saber lo que necesita el usuario final y todo tipo de usuario y de ciudadano, ¿no? No hay que hacer un target solo sobre una tipología de usuario. Y claro, estaría bien que se encuentre una definición, pero igual, como lo ha dicho Josep, no es importante. Lo importante es que las ciudades, yo creo que se pongan a hacer más de estos Living Lab para testear cosas y nuevos servicios que estén adaptados a los ciudadanos, pero también que tengan en cuenta, claro, del medio ambiente y de los otros actores de los proyectos. Muy bien, muchísimas gracias. Joan. Coincido con lo que comentan los compañeros sobre la definición de Living Lab. De todos modos, habría que tener en cuenta, ¿no? Y en este sentido, como las tres dimensiones básicas del Living Lab, que tienen que ver con la metodología, ¿no? Y por lo tanto, al fin y al cabo, es la aplicación de una metodología científica que tiene que ver con la innovación, con la co-creación, ¿no? Con diferentes agentes, obviamente, implicados, tanto técnicos, científicos, como después la propia ciudadanía. Después está la dimensión espacial, que tiene que ver con esa creación también de un ecosistema, de un espacio de encuentro que tiene que ser transversal, ¿no? y multidisciplinar, pero efectivamente multidisciplinar, ¿no? Sin lo menos jerarquizado posible y que permita, por lo tanto, un poco contaminarse de los conocimientos del resto de profesionales. Y finalmente esta tercera dimensión, que es la social, y que tiene que ver en algunos casos con la voluntad de servicio público, ¿no? de los servicios de movilidad urbana, que no olvidemos que la movilidad urbana se produce precisamente sobre el espacio público, y los diferentes vehículos circulan en un espacio que es competencia y de las propias administraciones públicas. Por lo tanto, más allá del servicio en sí, cuando comentabas la orientación, ¿no? de los Living Labs en las últimas 2 décadas, ¿no? Desde su inicio a finales de los 90, va hacia involucrar precisamente a la administración pública y a los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, los usuarios de estos prototipos. Porque si
conseguimos un proyecto que es económicamente viable y que incluso es socialmente aceptado, pero la administración después no lo quiere implementar, ¿no?, en el espacio de todos, o hay un cierto riesgo en cuanto a la seguridad de los ciudadanos en estos servicios de movilidad, es evidente que, como hemos visto en algunas ciudades, ¿no?, con el tema de los scooters, ¿no?, de los patinetes, se niega, ¿no?, a aceptarlos e incorporarlos como elementos de movilidad urbana cotidiana. Muy bien. Para añadir algo, creo que sí, un buen punto esto de la metodología. Más que definir lo que es un Living Lab, se tendría que definir una metodología para medir también el impacto y ver cómo esto luego se puede escalar, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante. Sí, de hecho, yo creo que esto que estáis diciendo está ligado con lo que decía él de cómo podríamos categorizar, ¿no? O sea, cuando has dicho, ¿no?, de que tenemos un Living Lab y cómo podemos poner un stamp y decir, eres un Living Lab, eso lo haces en base a qué, ¿no? O sea, cómo categorizas, qué condiciones debe cumplir un Living Lab, para qué puede llegar a ser utilizado un Living Lab, y ahí entraría esa parte metodológica de cómo utilizamos toda esa casuística, ¿no? Yo, por experiencia personal, en 2012 empezamos a llamar Living Lab a nuestra ciudad. Antes de eso era un centro de datos y diferentes cosas, y nos dimos cuenta que, no sin querer, ¿no?, pero que habíamos llegado a un Living Lab proyecto a proyecto, teniendo un dato nuevo, un partner nuevo, y al 2015 creo aplicamos a Enol, y la verdad es que aprendí mucho, ¿no? La aplicación se aceptó, oye, vale, pasamos justitos con un 5, pero la evaluación era muy buena, y la evaluación a mí nos ayudó a nosotros porque fue el roadmap para los siguientes años, porque ellos tienen unas secciones y aquí eres bueno, aquí eres mejorable, aquí eres muy malo, pero te van dando comentarios, y yo esa evaluación me fue muy útil porque ha sido el roadmap para mejorar. Entonces, si hay dimensiones de metodología, yo creo que la parte más difícil son los ciudadanos. ¿Cómo los involucras? Tanto que algunos están desencantados, ¿no?, con proyectos. Oye, un proyecto, oye, no quiero saber nada. Te cuesta mucho involucrarles. Pues cualquier persona que quiera aplicar Enol, de verdad, la metodología y todos los comentarios es muy útil para mejorar y llegar a ser lo que somos hoy. Entonces sí que hay muchos de estos apartados, y cada apartado ellos te dan comentando, pues y la gente de ella es buena, la gente sabe leer entre líneas, ¿no? Yo, co-creación, sí, somos muy buenos. No, se nota que no, ¿no? Y te daban comentarios, y la verdad es muy útil, un poco lo que he dicho tú, ¿no? Te da estas tablas de medir para ver. Yo creo que nadie es un Living Lab en todos los aspectos, entonces hay que ir mejorando. Muy bien, perfecto. Pues cambiamos de pregunta. Empiezo contigo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuáles son las capacidades que puede llegar a tener o que interpretamos en un Living Lab? Estamos hablando de pruebas de concepto, está relacionado con lo que habíamos hablado antes. Hablamos de validaciones técnicas, hablamos de despliegues a gran escala, hablamos de soluciones para escalabilidad. Claro, todas, ¿no? Depende de qué tipo es el Living Lab. Y, por ejemplo, algo que estamos llevando nosotros es de presentar un proyecto a los ciudadanos en proyecto, o sea, en papel, y que nos digan, hemos hecho esto en Toulouse, en uno de los proyectos que estamos haciendo, y que nos digan qué tal. Y fue muy una sorpresa porque estaban muy contentos, ¿no? Y no me esperaba, ¿no?, que estaban tan contentos. Y entonces fue muy impactante, digamos, porque dije, qué bien, ¿quién lleva esta iniciativa? Entonces yo me dije, mira, las ciudades tendrían que hacer más, ¿no?, de esto. Y es simplemente, bueno, un proyecto en donde hay varias cosas para la movilidad urbana y que se juntan a una estación de tren. Son dispositivos de movilidad urbana, de micromovilidad, aparcamientos de bicicletas, estaciones de recargas. Y lo que pedimos a los ciudadanos que estaban en ese festival en donde presentamos fue que faltaba también en este espacio urbano. Entonces sería como la movilidad más la arquitectura del espacio urbano, que servicios y tal, y les pareció muy importante, muy interesante. Luego, claro, nosotros vamos financiando la parte de movilidad urbana, pero la ciudad tendría que implicarse en esto. Entonces, esto es puede ser muy efectivo porque, claro, se pueden crear cosas, servicios y espacios al mismo tiempo. Luego,
hay otras tecnologías, como dijo él, que se pueden testear y ver si el servicio funciona y si se puede desarrollar un negocio con esto. Entonces, esto es otro tipo. Y luego también de monitorear espacios públicos y ver luego cuáles servicios se necesitan. Entonces, son diferentes escalas y pueden tener mucho impacto todos, sí, claro. Pero la colaboración entre todos los actores es lo más importante. ¿Y la financiación? ¿Cómo haces? También. Claro, porque claro. no hemos hablado de dinero, pero entiendo que aquí, o sea, cuando estamos hablando de un Living Lab... Pero esto yo creo que pasa para una buena evaluación de todas las fases para que luego se convenzcan también la industria o la ciudad a financiar estos proyectos, ¿no? Entonces creo que la financiación pasa por ahí, pero claro, hay que medir el impacto, enseñar a lo mejor que ha funcionado para que luego se pueda escalar y que lo financien. O sea, empezar, claro, es un poco difícil, ¿no? Claro, es chicken and egg, o sea, que empieza existiendo el Living Lab o empieza existiendo el servicio que quiero probar en el Living Lab. ¿Quién financia el Living Lab para que venga el servicio? Claro. O sea, ¿quién es el primero? Nosotros financiamos, por ejemplo, ¿no? Cofinanciamos. Pero esta parte más urbanística no. Entonces la ciudad tendría que convencerse que hay que financiarla. Pero si lo logramos, luego, claro, a lo mejor vamos a otra ciudad y le decimos, mira, hemos conseguido todo esto, entonces tus finanzas tienen un retorno en inversión social, medioambiental, no solo económica, y claro, esto... Pero es bastante difícil porque hay varios actores en todo este ecosistema. Y el sector público tiene una importancia notable, por lo que... Claro, y sacar financiación del sector público es difícil. Exacto. Muchas gracias. María. Bueno, añadiendo un poco lo que ha dicho Liz, yo creo que, un poco con tu pregunta sobre qué es primero, el huevo, la gallina o el proyecto del Living Lab, hay dos grandes catálogos de Living Labs, uno que hizo el EIT hace un año y uno que hizo el JRC. Y en los dos, una de las preguntas es, ¿tu Living Lab está ligado a un proyecto? Esto es muy importante, porque un Living Lab no puede ser un proyecto. Un proyecto tiene una duración temporal. Es importante que el Living Lab sea una infraestructura que te ayude a hacer proyectos, porque si tu Living Lab es un proyecto, el proyecto se acaba. Se acaba todo. Entonces es importante que el Living Lab sea la infraestructura, el ecosistema, las relaciones, la gobernanza, que todo el mundo está listo y está preparado para traer proyectos. Y esto va a traer muchos proyectos. Ya he comentado antes, la Unión Europea está muy insistiendo en Living Labs. Ahí donde antes decían 4 ciudades, Lighthouse, no sé qué, ahora dicen 4 ciudades con Living Lab. Han hecho un grupo de trabajo para demostrar que los Living Labs es la metodología adecuada para poder ayudar a las ciudades a reducir las emisiones. Entonces están muy enfocados al Living Lab. Entonces el Living Lab tiene que ser una herramienta de la ciudad, con el ecosistema, con toda la gente involucrada. El sector público es muy importante porque es el que va a dar los permisos, el que va a dar sentido a lo que comentabais vosotros, y el privado es el que va a dar tecnologías. Entonces el Living Lab no tiene que tener proyectos, pero no tiene que ser un proyecto en sí. Puede empezar como un proyecto, pero tiene que tener una visión. Entonces, alguien tiene que estar detrás. Alguien tiene que decir, oye, yo tengo una visión, Toulouse, Salónica, yo quiero hacer en un Living Lab, hay que definir la gobernanza, el ecosistema, las relaciones, hay que tener MOUs, y esto va a hacer cuando el proyecto se acabe, que venga el siguiente. Y esto en Salónica pasó así, del 2012 hasta ahora, son 10 años, que proyecto a proyecto hemos dado continuación. No es que el proyecto se acaba, cerramos y nos vamos. Cada proyecto lo hemos mantenido vivo, con los datos, con el servicio, y cada proyecto te trae un nuevo partner al ecosistema. Es muy importante. Luego está el tema de la financiación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te falta dinero. El Living Lab tiene una parte tecnológica, pues que puede ser la empresa o el centro que gestiona los sensores, pero tiene una parte de engagement de los ciudadanos, cuesta dinero. Entonces, un modelo muy típico, pero que es muy difícil, es proyecto. Ese es nuestro. Nosotros el Living Lab lo mantenemos proyecto. Aquí hay un problema. Si el proyecto que ganas no es el más adecuado o no te ayuda en tu visión, se pierde un poco el roadmap. Lo mejor sería estatal, ¿no? Un ejemplo es Austria. El ministerio hace años que da soporte a 6 Living Labs. Les da un dinero público y, oye,
cógete 1 millón al año y haz vuestro trabajo. Ahí sí que tienes libertad. Ya no tienes que buscar Horizon, proyectos, 1000 cosas para que este puzzle tenga sentido. Pero desafortunadamente muchos Living Labs son base proyecto. Es posible, pero es importante que el proyecto sea superficial. Que haya alguien por detrás con una visión y que diga, bueno, ¿por qué este proyecto? Cuando escribes la propuesta ya lo piensas, oye, yo hago esta propuesta con esta idea, con estos partners, para por qué está en el roadmap de la ciudad, está en la visión, por qué va a ayudar. Entonces es importante que haya alguien que orquestra todo esto, que generalmente son centros de investigación más que la parte pública, por mi experiencia. Y una última experiencia, en el grupo de trabajo de NOL, de Living Labs, en movilidad, hicimos un estudio y parece que había 2 grandes grupos de Living Labs. Uno liderado por la academia, por las universidades, que estaba muy orientado a policy. Eran Living Labs más soft. Y veían temas de policy y poco más. El otro estaba liderado por Living Labs en sí. De hecho, los Living Labs no existen, o la mayoría no existen como entidad. El Living Lab es una cosa abstracta que por detrás hay universidades y centros, pero muy pocos tienen una entidad fiscal o algo. Pero allí es un Living Lab. Pues la segunda tipología eran Living Labs, que lo que daban era la sociedad, una infraestructura en la calle para probar tecnología. Entonces, fue muy interesante ver que si eran, no sé, que eran 19 o 20 Living Labs, era muy claro que había 2 tipos. Unos grandes, muy grandes a nivel europeo para temas de policy, con especialistas, que eran básicamente universidad. Entonces, eran mucho más teóricos. Y uno mucho más práctico, que ya el líder se dice a sí mismo Living Lab, no dice que es universidad, y que era más tema tecnológico. Yo te doy mi sociedad, mis ciudadanos, mi tecnología, ven, prueba tu tecnología y te ayudo con soporte, has dicho tú, coger datos, procesarlos, estudiarlos. Entonces, es importante no entender estas 2 tipologías, que seguro que en otros dominios hay más. Entonces, hablamos de movilidad, pero has comentado ya que es importante el multidomain, ¿no? Y de hecho la Unión Europea ahora está apretando, ha sacado el concepto de superlabs, que dice, bueno, yo no quiero silos, no quiero un Living Lab en movilidad, uno en energía, yo quiero que hablen entre ellos. Y este multidomain lo más importante es que tiene que llegar al policy. Yo tengo primero que colaboren todos con un objetivo de zero pollution, de reducir emisiones, pero al final del día que lo que hagan, que no se quede ni en un entregable o nada, que llegue a la ciudad. Tú hemos hecho, saca un policy, porque es la única forma que haya escalabilidad a nivel ciudadano. Si al ciudadano le gusta, pero la ciudad dice, yo no quiero hacerlo, entonces está dando el concepto de superlabs, que son multidomain, con un claro objetivo de llegar al policy y que haya cambios reales en la regulación en base a los Living Labs. Todo esto está de la fundación, el dinero. El dinero va a dar mucho dinero a Europa para hacer estas cosas. Muy bien, muchas gracias. John. Uno de los problemas es que la planificación urbanística, no la regulación urbana municipal, va siempre como 2 pasos por detrás de la tecnología, ¿no? Y eso ha sido histórico. Y está el caso, como comentaba antes, ¿no?, de los scooters, pero también incluso en el origen mismo, por ejemplo, de Barcelona. Cuando hablamos ¿no?, en la definición de Sardá que hace del ensanche, es a través de la tecnología del ferrocarril, cómo implementar el ferrocarril en la ciudad, ¿no? Y es decir, por lo tanto, al final, el gran proyecto urbano de Barcelona, ¿no?, de mediados del siglo XIX parte precisamente de resolver una cuestión de movilidad urbana, ¿no? Y el chaflán viene de ahí. Entonces, en ese sentido, claro, lo que sería deseable es que las ciudades, desde el punto de vista de la regulación, se anticipasen, ¿no?, a todas estas herramientas o todos estos nuevos sistemas de movilidad, pero también hay que tener en cuenta que, ¿no?, en la línea de lo que comentabas, que el proyecto o Living Lab tiene que estar en sintonía con el discurso, el modelo urbano, ¿no?, que la ciudad proyecta en el medio y largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, yo recuerdo alguna vez en alguna reunión nos han preguntado, ¿pero cómo será la movilidad del futuro, ¿no? ¿Cómo nos moveremos de aquí 20 años? Y claro, pero hay que hacerse la pregunta previa, ¿cómo nos moveremos y cómo viviremos, ¿no? Por lo tanto, no podemos desligar, ¿no?, la forma de movernos a la forma de vivir o la forma de habitar,
¿no? O cómo serán las ciudades en el futuro no son dos capas que se superponen, ¿no? Sino que tienen que trabajarse de forma conjunta. Y es ahí donde Living Lab ofrece la oportunidad, por un lado, de esta visión transversal, ¿no? De los diferentes agentes y expertos en la materia, pero también yo creo que cuando hablas de los recursos ¿no? y de qué forma conseguir el gancho para la administración pública, sería que los proyectos reconociesen en la medida de lo posible la diversidad social, ¿no? Es decir, que se convierten en una necesidad social. Y para ello tienen que ser inclusivos, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es que no hablamos de la sociedad, ¿no? O hablamos de los ciudadanos en general, sino que hablamos de necesidades particulares que responden a perfiles particulares. Y es precisamente el Living Lab el que puede, ¿no? Poner en cuestión o testear esta nueva tecnología, no para la ciudadanía en general o para un perfil de usuario concreto, sino para las necesidades específicas de los usuarios. Una de las dificultades que observo en esto es la eficacia en el testeo después sobre la realidad, porque las administraciones públicas no permiten coger, ¿no? un prototipo y sacarlo a la calle, ¿no? Por un tema de seguro, por un tema de riesgo, ¿no? Para la seguridad de los transeúntes. Entonces siempre los experimentos que se hacen, ¿no? Que se hacen desde los Living Labs o, ¿no? desde la academia o desde las propias empresas, es como que no acaban de ser testeados al 100% o quizá los resultados de este test no son fieles a la implementación eficaz sobre el espacio público. Bien, totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta breve. Empiezo contigo. ¿Algún ejemplo de Living Lab que tú veas reciente en los últimos años que de alguna manera puedes mencionar como un despliegue exitoso? Pues un proyecto del IIT en el que trabajamos que tiene una metodología similar sería el proyecto de las Smart Hubs, que es un proyecto que coordina el área metropolitana de Ámsterdam y en el que participa la Universidad Politécnica de Cataluña y Carnet, ¿no? y Ferrocarriles de la Generalitat, ¿no? y otras empresas de movilidad, en los que consiste en el testeo, ¿no? de unas nuevas centralidades urbanas vinculadas a la movilidad cívica, ¿no? a la relación entre el transporte público y este transporte de última milla, especialmente en tejidos urbanos, los primeros que estamos testeando, de baja densidad, ¿no? En el caso de la estación de Mirasol en Sant Cugat. Y es precisamente la puesta en marcha de este espacio intermodal que permite el intercambio entre la red de transporte público de ferrocarriles y también un sistema de bicicletas, ¿no? del área metropolitana de Barcelona, de cargo bikes. Digamos que está siendo fructífero no tanto por el nivel de participación, porque estamos hablando de entornos urbanos de baja densidad, pero sí que son además muy dependientes del vehículo privado, sino precisamente en ver cómo estas nuevas centralidades del transporte vinculadas con las centralidades urbanas de actividad, porque hay una biblioteca, hay un centro comercial, no hay una serie de densidad, ¿no? de actividad en aquel punto, permite crear sinergias entre la forma de transporte de última milla cívica o en bicicleta o en cargo bikes, ¿no? o en otro tipo de micromovilidad relacionado con los servicios que ofrecen también en estas estaciones, ¿no? Entonces, insisto, no es tanto por el volumen, ¿no? de personas que lo utilizan, sino por un poco calcular y evaluar en qué manera esta nueva movilidad cívica y de micromovilidad puede sustituir al uso o la dependencia del vehículo particular, ¿no? para desplazarse de la estación a casa o a la escuela o al centro comercial. Muy bien. Alice, brevemente. Brevemente. Bueno, quería también añadir algo a lo que ha dicho él sobre la infraestructura, o tú, no me acuerdo. Bueno, sí, creo que idealmente un Living Lab sería de una empresa de transporte o la ciudad que ponga a disposición de los usuarios, de los ciudadanos, la infraestructura, el espacio y que luego la gente cree o haga las actividades que quiera para que veamos luego lo que necesitan en vez de
¿no? Solo decidir cuál servicio ofrecer. Entonces, o sea, idealmente esto. Y no sé si es un ejemplo exitoso, pero las superillas en Barcelona han puesto, ¿no?, a disposición un espacio público, está conectado con la movilidad o no movilidad, porque claro, es más peatonal, pero creo que esto es un comienzo, ¿no?, de algo que se podría hacer en este sentido y ver. Lo que pasa es que, claro, hay que involucrar más actores, entender qué pasa a nivel de la movilidad urbana con esto y cómo se puede mejorar, y también evaluar las actividades que hace la gente. Yo vivo justo al lado de la de San Antonio y hacen muchas cosas, pero se podría hacer más. Entonces es un ejemplo, digamos, exitoso, pero no terminado, no acabado. Y nosotros vamos a empezar 3 Living Lab, bueno, más, uno en Madrid, uno en Milano, uno en Toulouse, siempre tema de estaciones y otras cosas también. Pero bueno, como he dicho antes, lo de Toulouse ya la gente está contenta. Entonces luego vamos a ver si van a ser exitosos también la implementación. Pero añadiendo algo que has dicho tú sobre el hecho de que es muy complicado luego las ciudades, todos estos bloqueos administrativos. Y hay que pedir permisos, ¿no?, porque de sacar esto a la calle es muy complicado. Pero hay maneras, ¿no? Por ejemplo, en Italia querían testear, en Milano, testear un producto y llevaban años sin poderlo hacer porque no era conforme a la normativa italiana. Y entonces hemos dicho, vale, lo tenemos que hacer. Y van a pedir un permiso especial al ministerio para que se haga en cuanto test. Y entonces ahí luego, claro, que si funciona, puedes cambiar la policy, ¿no?, la reglamentación, y decir, mira, esto ha funcionado, no ha habido ningún problema, pero vamos, dentro de 6 meses os podré decir qué tal ha ido. Muy bien, María, brevemente. Muy brevemente. Bueno, hay un par de ejemplos que he mencionado. Yo quiero mencionar el Joint Research Center, el de la Unión Europea, que hace años que se han puesto ellos mismos en la piel de los Living Labs y dan el Living Lab as a Service. Entonces, cualquier empresa hay una aplicación, va y prueba sus tecnologías. Esto me parece muy interesante porque detrás del JRC está la Comisión Europea. Y para ellos ha sido un aprendizaje muy bueno. La gente que lo está llevando en ISPRA, que llevan al de movilidad, han sacado una publicación hace 6 meses que es realmente muy interesante porque han aprendido ellos mismos. Entonces, trayendo a la gente del Living Lab, han estudiado, han visto la metodología que hemos comentado antes, cómo se hace un Living Lab, cuáles son las etapas, y ha sido muy bueno porque ha enseñado al Centro de Investigación de la Unión Europea temas de Living Labs, y la verdad, ese documento me gusta muchísimo, es muy completo y es en base a experiencia. Un segundo ejemplo es, he comentado también, en Austria, el cliente de los Living Labs es el propio ministerio. Y esto es muy bueno porque los sacaron hace 2 o 3 años y ahora han dicho, bueno, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y la evaluación que hacen es muy crítica, porque nuestro Living Lab creemos o decimos que es un éxito porque vamos trayendo proyectos y más dinero y más dinero y más cosas. Pero en Austria lo que les dijo los Living Lab, bueno, ¿y qué ha pasado?, ¿no? Un pragmatismo muy, muy crítico y muy interesante, ¿no? Y son 6 Living Labs, hacéis esto, pero ¿y qué? Es muy interesante esto, ¿no?, que el que esté detrás sea el ministerio y que ya no sea tanto el éxito de traer proyectos, que a veces no significa nada en relación a un impacto que puedes tener, sino el mismo ministerio que te pregunte, bueno, ¿qué ha pasado?, ¿no?, ¿cómo ha ido esta? Entonces, creo que estas 2 experiencias son muy buenas porque son del sector público, que está poniendo las pilas y está entrando en el mundo de los Living Labs con un pensamiento crítico muy importante. Ya no es gano dinero, hago proyectos, sino lo que hago, acabo en policy, acabo en nuevo reglamento, y al final es esto. El impacto no es traer más proyectos, sino que la ciudad sea mejor. Y es muy importante lo que ha dicho Joan, que la ciudad tiene una geometría, tiene una historia. Entonces, esto tiene que ser un Living Lab es local. El ecosistema local. Entonces, la gente es la para mi ciudad esto es bueno, esto es malo. Pero el Living Lab tiene que satisfacer esta ciudad, este ecosistema local. Y por eso creo que es muy importante que el sector público está entrando más y más y está detrás de estas innovaciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha llegado el momento de abrir el micrófono a la audiencia por si hay alguna pregunta. Tenemos un micrófono por ahí detrás. Sí, por favor.
Sí, me os quería hacer una pregunta. ¿Qué opináis de los Living Labs que parece que hay en China, que se ve que tienen ciudades enteras totalmente monitorizadas, capturando cantidad de datos? ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Bueno, yo sí puedo empezar yo. Un poco, de hecho, creo que has comentado que el primer Living Lab fue en los años 90 en el MIT, ¿no? Que era eso, ¿no? Era más una sensorización de un campus de estudiantes o algo así. Entonces, es muy importante la parte de la sensorización para ver qué hace la gente. No tengo experiencia, no sé el tema de China, pero no es suficiente. No es solo poner sensores, cámaras para medirlo todo, porque hace falta una metodología, hace falta muchas cosas. Es muy importante esto porque te permite entender, monitorear, corregir muchas cosas. Bueno, China está creciendo mucho y tecnológicamente, así que sí, tienen la capacidad de hacer ciudades enteras como Living Labs. Personalmente no he visto resultados, no he visto experiencia, pero la tecnología por sí sola puede hacer mucho, pero hace falta una experiencia, hace falta gente por detrás. Yo, por ejemplo, ahora hace poco participamos en un tender que se pedían a alguien que ayudara a hacer Living Labs en India. Entonces, lo que se pedía en este tender había el equipo local, pues gente con experiencia. Entonces, un poco también estamos colaborando con Latinoamérica en hacer Living Labs en movilidad. Entonces, Living Labs es una cosa que en Europa es más o menos conocido, más o menos historia, pero en muchas partes del mundo no lo conocen y ahora están invirtiendo. Y lo que piden un poco a la gente que ha trabajado en ello es un poco un coaching, una ayuda en el tema de metodología. El resto son IoT, sensores y población. Pues seguramente serán ciudades enormes con mucho IoT, pero es importante que tengan detrás gente con experiencia. Hola, gracias, súper interesante. Me llamo Eva. Varias reflexiones. Hablamos de... Bueno, me ha gustado mucho la referencia a conocer cómo vamos a vivir en el futuro. Porque si no, me parece un poco un oxímoron esto de metodología de Living Lab, ¿no? Porque es una metodología fija, ¿no? A un lab que tiene que evolucionar. Entonces, me resuena a una tendencia, ¿no? Y ahora se apunta a la India, y ahora se apunta a Latinoamérica. Me suena a una tendencia que reacciona y me gustaría saber cómo están informando los Living Labs a un poco lo que comentaba él de cómo creemos que se va a vivir en el futuro y cómo podemos incidir, ¿no? Porque igual vamos desencaminados, ¿no? Y cómo podemos incidir para mejorar la calidad de vida y entonces enfocar los Living Labs a preparar la innovación hacia ese futuro, ¿no? Bueno, aprovechando para responder también a la primera pregunta, no conozco el contexto chino de forma muy exhaustiva, pero tenemos algunos estudiantes chinos en el máster de movilidad urbana precisamente del IIT en la UPC. Y recuerdo que hacemos una clase, precisamente un curso sobre movilidad urbana y habitabilidad, ¿no? La ciudad habitable. Y una de las primeras preguntas que hacemos a los estudiantes es cuál es su concepto de habitabilidad, es decir, ¿qué hace una ciudad habitable? ¿No? Y pues la mayoría, pues el espacio público, que haya diversidad de usos. Y precisamente es anecdótico y con ello no quiero hacer categoría, pero un estudiante chino contestó ley y orden, ¿no? Entonces, en el sentido que me sorprendió mucho, ¿no? Que cuando hablamos no precisamente de entender la ciudad como este espacio tan regulado, tan controlado, cuando la ciudad es al final la expresión de la informalidad, de la improvisación, ¿no? Entonces, ¿no? muchos de estas tecnologías, especialmente un proyecto en concreto que estamos trabajando, ¿no? En Rocotrans, también para el IIT, en el que intentamos ver la interacción entre, ¿no? el humano y el robot ¿no? que tiene que circular por el espacio público repartiendo paquetes o mensajes. Y en este sentido lo decía porque sí que es cierto que al entender la ciudad como un espacio en el que puede pasar de todo, en el que no todo está controlado, no todo está regulado,
digamos que esas técnicas quizá fallan, ¿no? En el momento en el que podemos cruzar, ¿no?, por cualquier sitio, ¿no?, y lo que buscamos son espacios vitales, ¿no?, en la ciudad, en los que haya interacción de personas, en el que haya diversidad de usos, de actividades en las plantas bajas, en los que haya espacios públicos de calidad. Creo que eso es es incompatible un poco con esa, ¿no?, con esa visión de regulación. Otra de las anécdotas que explico siempre es cuando... porque tenemos muchos estudiantes que son de Latinoamérica y un poco se idealiza el orden en la circulación, ¿no?, en la movilidad en la ciudad de Barcelona o en Europa, y realmente cuando vamos a un parque público en la ciudad de Barcelona, lo primero que encontramos, ¿no?, a la entrada del parque es justo ¿no?, plantado en el césped una cantidad de prohibiciones, ¿no?, de prohibido comer, prohibido jugar a pelota, prohibido jugar al césped, pisar el césped, prohibido pasear el perro, ¿no? Hay una cantidad de prohibiciones tremenda, cosa que no pasa tanto en la ciudad latinoamericana, que es más informal, en el que puedes encontrar comercio ambulante. Entonces, digamos que, bajo mi punto de vista, la ciudad es un poco expresión de esa... Tiene que dar lugar a esa informalidad, ¿no? Y eso está en contra del control, ¿no?, que decíamos. Y en cuanto a las tendencias, no me aventuro, no tengo una respuesta tampoco para esa pregunta de cómo viviremos en el futuro, ni siquiera cómo nos moveremos. Es algo que hemos visto por la coyuntura actual, ¿no?, que a nivel energético, a nivel, ¿no?, o por diferentes condicionantes económicos, ¿no?, el camino puede variar de forma radical ¿no?, de un momento a otro. De todos modos, sí que es cierto que las ciudades se están preparando desde el punto de vista físico para asumir el cambio climático. Y, por ejemplo, un caso paradigmático es el Frente Marítimo de Barcelona. El nuevo proyecto de Frente Marítimo de Barcelona, desde el Fórum hasta Vila Olímpica, ya contempla que no habrá playas de aquí 20 años en la ciudad, ¿no? Y ya se está diseñando de forma que entiende que el agua llegará directamente a la ciudad, como nos pasa en el Maresma, ¿no?, un poco. Entonces, digamos que ya se asume que el cambio climático, los efectos del cambio climático deben incorporarse en la planificación urbana, y se está haciendo efectivamente. Yo sí puedo añadir en relación a su pregunta. Quiero hacer un paralelismo, ¿no? Hasta que empezó a tener mucho auge el tema de la co-creación, era una universidad, un centro que daba una solución, la gente le probara y no les preguntaba ni la querían ni cuál era su problema. Ahora traemos al ciudadano para que entendamos el problema y que creamos juntos la solución. Esto también he visto un cambio, que ahora, si antes hablábamos de forecast, dónde estaremos mañana, vemos dónde estamos hoy y cuál es el trend, ahora muchos proyectos están trabajando en backcast. No es dónde vamos a llegar mañana siguiendo como hoy, sino dónde queremos estar mañana y qué hay que hacer para llegar allí. Entonces, no es sigo la línea de hoy, sino marco el punto donde estaré mañana y veo qué línea voy a seguir. Esto es bueno porque ya estás influenciando. Ya no es dónde voy a ir hoy, tal como van las cosas, porque es impredecible, nadie esperaba todo lo que está pasando, ni guerras, ni la energía, ni el COVID, pero ya estamos pensando más dónde quiero ir y qué hay que hacer para llegar allá. Y esto es importante porque damos a la gente la posibilidad de diseñar el futuro. Quiero ir allí, bueno, pues yo hoy estoy aquí, quiero ir aquí, hay unos pasos hasta llegar. Entonces, un poco controlamos más el timón, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero quiero contestar con una pregunta. O sea, ¿dónde quiero ir? ¿Quién tiene esta visión? ¿Quién tiene que tener? O sea, bueno, es un poco, ¿no?, el Living Lab para que la gente actúe en la ciudad y cree lo que necesita en vez de imponerle, ¿no? Entonces, no sé si es bueno de quién tiene que decidir dónde tenemos que llegar. Sí, espera, perdona, que no te oímos ahora. No, yo creo en la co-creación, el codiseño, la participación, pero también tengo muchos años de experiencia haciendo esto y también sé que podríamos ver hacia dónde vamos y podemos añadir controles para guiar, ¿no?, hacia direcciones más eficientes. Habéis hablado de metodología y, por ejemplo, a mí me parece que el talento, la gente, si yo fuera quizás auditora de Living Labs, miraría quién hay detrás.
¿no? Porque cada proyecto necesita también metodologías, ¿no? Diferentes adaptaciones. Entonces la formación, ¿no? Formación en valores, formación en inclusión, ¿no? El talento para mí es una apuesta y quizás participan de guiar, ¿no? hacia esa dirección necesaria, que no necesariamente la gente tampoco, bueno, que igual me equivoco, la gente tampoco sabe lo que quiere y lo que existe. Entonces puedes entender en qué dimensión viven, cuáles son sus percepciones, ¿no? Puedes entender mucho, pero no te podrán decir hacia dónde, qué quieren, qué necesitan, ¿no? Cómo lo harían. Perdón. No. Yo, simplemente puntualizar en relación a lo que... perdón, ¿tu nombre? Eva. En relación a lo que comentas, Eva, que creo que uno de los potenciales precisamente de los Living Labs son la formación. ¿No? Muchas veces los que participamos o los que estamos de alguna forma trabajando con procesos participativos en los ayuntamientos, con proyectos, precisamente lo que encontramos es como una cierta falta de formación ¿no? mínima para las personas implicadas o que tienen que decidir cómo será un espacio público, cómo será la ciudad, ¿no? Ante esa pregunta es necesaria la formación. Es necesario que haya los profesionales, obviamente, pero después que la ciudadanía también tenga las nociones básicas para que al final los resultados no sean naïfs o superficiales, ¿no? O no tengan trayectoria. Bien, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Hola, buenas. Gracias por todo. Mi pregunta respecto a la integración de los ciudadanos en los Living Labs. O sea, ¿cómo participan estos ciudadanos en los Living Labs? Y también cómo se consigue atraerlos de manera también a conseguir representar la demografía general y no solo un grupo de personas. Bueno, nuestra experiencia, empezamos entonces en Toulouse, por ejemplo, presentando el proyecto en un festival que tenía la ciudad. Entonces, cualquier persona que pasaba, en toda tipología de personas. Y lo que vamos a hacer es luego hacer entrevistas mientras el proyecto y al final, o sea, todo lo largo del proyecto, del test, para ver un poco qué tal y también recoger datos de las empresas que, claro, están haciendo estos test y también invitar asociaciones, ¿no? de este sector. Claro, todos tipos de ciudadanos que usan ese servicio, porque hay otros que, claro, a lo mejor no es del sector, no lo usan, pero esta es la manera de hacer entrevistas y hacer un poco de publicidad de lo que se va a poner para que luego la gente lo use y nos dé su feedback. Esta es la metodología. ¿Comentarios? No, o sea, yo tan solo añadir aquí, o sea, este es un entorno muy cerrado, ¿vale? Muy cerrado, es un entorno muy específico, el Living Lab, que es muy abierto, pero, por ejemplo, si miramos un entorno médico, cuando hablamos de ensayos clínicos, y no estoy hablando de ensayos clínicos en farma, por ejemplo, son sistemas que son financiados. Vale, entonces aquí nadie se plantea el hecho de que en un Living Lab financiemos a la gente, ¿no? Para poder de alguna forma colectar esa información que nos puede servir para el testeo, la innovación, etcétera, ¿no? Son modelos distintos. Estoy de acuerdo, es bastante difícil, tú mismo lo has dicho, ¿no? No puedo co-crear con toda la población de Barcelona. Tienes que saber elegir qué gente va a co-crear. Eva ha dicho que tiene razón, que mucha de la gente no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia para dar un valor. Entonces es importante elegir a la gente que te va a ayudar. Pero por otro lado, por lo menos en mi experiencia, la gente es poco participativa. Entonces hay veces que te cuesta encontrar a la gente, para que ya no es a quién elimino, sino a quién cojo. Una experiencia muy buena fue que en un proyecto que hicimos anuncios en el ayuntamiento, mil cosas, vinieron 12 personas. Pero al cabo de 11 meses, esas personas se convirtieron en embajadores del proyecto. Y pues trajeron a familiares, y llegamos a 50, ¿no? Entonces, para mí fue un éxito de empezar con 12 un proyecto y acabar con 50 solo por el boca a boca, ¿no? Que ellos se convirtieron en embajadores del proyecto y, oye, pues un amigo, no sé qué, un compañero, y esto es lo más importante.
¿no? Que la gente sea la que transmita, porque es mucho más creíble para los otros. Entonces sí que la co-creación es muy limitado por temas de población, pero bueno, yo creo que es la dimensión más difícil en los Living Labs y en muchos proyectos. Sí que, ya ha dicho Alice o incluso Joan, que es muy específico, ¿no? Si trabajo con gente vulnerable, pues quiero a esta gente vulnerable, que es la que está más trabajando en el tema. Pero cuando es una cosa más general es difícil, ¿no? Saber a quién vas a coger. Lo importante es que los que vengan, que se lo crean, que crean en ti y que cuando se vayan de la sesión, que lo expliquen y que creen un poco esta burbuja que va creciendo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Se nos está haciendo tarde. No sé si tenemos alguna última pregunta muy breve. ¿No? Pues entonces, como lamentablemente no nos podemos quedar aquí todo el rato, deberemos acabar aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra experiencia y muchísimas gracias a todos por atender esta sesión. Gracias. Bien.